El sonido de las teclas del celular aún resonaba en la mente de Isadora mientras el coche recorría la ciudad a toda velocidad. Ni siquiera sabía quién había enviado el mensaje, pero el contenido había sido directo, afilado como una cuchilla. No está en ninguna reunión. Se va ahora. Y llega sin avisar. Le temblaban las manos. Había algo en el tono de ese mensaje que parecía cierto. Su corazón latía con fuerza, no solo por la posibilidad de una traición, sino por la silenciosa certeza que había estado creciendo en su interior durante meses. Leonardo estaba distante, frío y evasivo. La vieja excusa del estrés laboral ya no funcionaba. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de la empresa, se bajó sin mirar atrás. Llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido en un moño improvisado. No había planeado presentarse allí, y mucho menos en ese estado. Pero algo la impulsaba. Algo más fuerte que el miedo a la vergüenza. Entró directamente. La recepcionista dudó, pero no tuvo tiempo de detenerlo. Subió los 2 tramos de escaleras y empujó la puerta de cristal sin llamar. Allí estaba Leonardo, su marido. Y Bruna, la secretaria. Sentados uno al lado del otro, los dos rieron. La mano de él se posó casualmente sobre su muslo. Su blusa, ligeramente abierta, dejaba clara su intimidad. Un silencio incómodo llenó la habitación en cuanto Isadora entró. Bruna retrocedió, levantándose nerviosa, intentando abrocharse los botones. Leonardo, sin embargo, apartó la mirada con un leve suspiro de fastidio. ¿Qué haces aquí?, preguntó sin ocultar su irritación. Isadora sintió que se le secaba la garganta. Las palabras se agolpaban en su mente, pero ninguna salía con claridad. Recibí un mensaje, diciendo que tú. ¿Qué estuve aquí? Felicidades. Tienes razón, interrumpió con sarcasmo. Bruna se alejó discretamente, pero Leonardo permaneció allí, de pie, como si tuviera el control total de la situación. Su mirada reflejaba desdén. Como si la presencia de su esposa fuera una molestia menor. ¿De verdad vas a fingir que esto es normal?, logró decir finalmente Isadora, con la voz temblorosa. Leonardo resopló, riendo con desdén. ¿Normal? Lo que no es normal es que sigas creyendo que tienes un papel aquí. Mírate, Isadora. Desde que mi empresa creció, te has convertido en una carga. Una ama de casa aburrida que solo se queja. Siempre hueles a comida o llevas el delantal manchado. ¿Sabes lo que eres? Insignificante. La palabra hirió más que cualquier traición. Insignificante. Isadora retrocedió un paso. Podía sentir las miradas de los pocos empleados que, discretamente, se asomaban por la puerta entreabierta. El mundo parecía girar lentamente. Me dediqué a esta familia, empezó, pero él no la dejó. ¿Familia? ¿Qué familia? Esto es un negocio, Isadora. Y necesito a alguien a la altura. ¿Qué te crees? ¿Solo porque me apoyaste cuando vendía detergente en la feria? Despierta. Estás atrasada. Ve a cuidar el césped, eso es lo que sabes. Aquí no hay sitio para ti. Bruno observaba desde la barrera, intentando aparentar indiferencia, pero con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. La humillación era total. Pública. Cruel. Isadora sintió que las piernas le fallaban. No lloró. Todavía no. Solo miró a su alrededor y vio rostros que se giraban,
fingiendo no haber visto nada. Silencio. Y desprecio. Leonardo se dirigió a la puerta, la abrió violentamente y señaló hacia afuera. Puedes irte. Esto ya no es tuyo. Ni esta empresa, ni mi casa, ni mi tiempo. Vas a vivir de lo que sabes, agricultura, silvicultura y té de hierbas. Se fue sin decir una palabra más. Las lágrimas le corrían por el rostro, pero mantenía la barbilla en alto. El dolor era intenso, sí. Pero en el fondo, había una llama. Pequeña. Casi extinguida. Pero viva. En la acera, respiró hondo. Un coche negro se acercaba. Era el conductor de la casa. Entró en silencio, con la mirada perdida. De regreso, pensó en las palabras de Leonardo, insignificante. Te saqué de mi vida. Ve a ocuparte de las malas hierbas. Apretó los puños. Aquello que pretendía destruirla, estaba encendiendo lentamente algo en su interior. Pero aún era demasiado pronto para comprender qué era. Al entrar el coche por la puerta de la mansión, un guardia de seguridad lo detuvo. El hombre, visiblemente incómodo, explicó que solo cumplía órdenes. Ya no podía entrar. Ya no era bienvenida. Sin saber a dónde ir, miró hacia atrás. El conductor, que parecía tener cierta empatía, susurró. Te dijo que dejaras a la señora en la antigua granja de la familia. Ya enviaron a uno de los cuidadores a limpiarla ayer. Ella no respondió. Simplemente cerró los ojos. Minutos después, el coche se detuvo frente a la vieja puerta de madera. La granja donde había pasado parte de su infancia con sus abuelos. Estaba abandonada, con maleza alta, olor a humedad y ventanas rotas. Junto a la entrada, un cubo viejo con ropa usada. Y nada más. Sin celular. Sin tarjeta. Sin dinero. Sin futuro. El conductor se despidió sin mirarla a los ojos. Buena suerte, señora Isadora. Y se fue. El polvo del coche se levantó y le cubrió el rostro por un instante. Cuando se asentó, Isadora estaba allí. Sola. Con el corazón roto. Pero de pie. Entró lentamente en la casa. El suelo crujió. El olor era intenso, a abandono. Se sentó en la silla de madera, carcomida por la humedad. Por primera vez, lloró en silencio. No era solo tristeza. Era una mezcla de dolor, rabia, vergüenza e incredulidad. Esa noche, durmió en el suelo, usando una toalla vieja como manta. El frío no solo la aquejaba en el cuerpo, sino también en el alma. Un vacío que parecía no tener fondo. Pero en medio de la oscuridad, algo le recordó a su abuela, doña Olinda. El día amaneció lentamente, como si incluso el sol dudara en alzarse sobre aquel terreno olvidado. La luz se filtraba por las grietas de las ventanas rotas, dibujando tenues líneas en el suelo polvoriento de la vieja granja. Isadora despertó con el cuerpo dolorido y la cara apretada contra la toalla que había usado como almohada. Por un instante, pensó que todo había sido una pesadilla. Pero solo le bastó abrir los ojos y sentir el frío de la madera cruda bajo la piel para recordar, era real. Se levantó lentamente. Todo su cuerpo parecía quejarse. Llevaba la misma ropa del día anterior, con el vestido arrugado y aún impregnado de un olor a humillación. Miró a su alrededor. La habitación estaba llena de muebles viejos, cubiertos con telas de lino amarillentas. Todo había pertenecido a su abuela, y ahora pertenecía a los abandonados.
La cocina aún tenía frascos vacíos en los estantes y un olor acre a tiempo. Buscó algo para comer, pero no encontró nada. Solo un puñado de frijoles viejos olvidados en un frasco cerrado y algunas botellas vacías. En el patio trasero, encontró un grifo viejo del que aún salía agua limpia. Se lavó la cara, se ató el pelo con un listón que encontró en un cajón y se sentó en los escalones del porche. Allí, sola, en medio de la hierba alta, se sentía como una sombra de lo que había sido. No podía comprender cómo Leonardo había sido capaz de tanto desprecio. Años juntos. Peleas, noches de insomnio, los tiempos en que vendían jabones artesanales puerta a puerta. Y ahora era, una carga, insignificante. ¿Por qué el amor se convertía en desprecio tan rápidamente? El silencio del campo era denso. No había notificaciones, ni timbres de celular, ni bocinas, ni voces. Solo se oía el sonido de los grillos, el viento entre las hojas secas y su propia respiración. Por primera vez en mucho tiempo, Isadora estaba fuera del círculo de los demás. Sin roles, sin estatus, sin función definida. Solo ella, y la tierra. Ese día, decidió limpiar una de las habitaciones. Barrió, quitó el polvo y tiró lo podrido. Cada movimiento era un esfuerzo físico, pero también un intento de purificar su alma. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero era mejor que quedarse quieto esperando a que el vacío lo consumiera. Al segundo día, encontró una caja de madera llena de las pertenencias de su abuela, cuadernos con recetas de té, sobres con semillas secas, frascos etiquetados a mano con palabras descoloridas, manzanilla, toronjil, aloe. Al tocarlos, sintió una punzada en el pecho. Una calidez familiar. Era parte de su infancia, parte de lo que había olvidado. Y junto con el recuerdo llegaron las lágrimas. Pero ahora, diferentes. No eran lágrimas de dolor ni de humillación. Eran lágrimas de añoranza. De reencontrarse con algo más puro, más verdadero, que existía antes de Leonardo, antes de la etiqueta social, antes de todo. Mientras paseaba por la granja, sus ojos se toparon con un pequeño macizo de flores entre la hierba alta. Allí, entre las espinas y la maleza, aún crecían algunas plantas resistentes, lavanda, boldo, romero. Como si la naturaleza, incluso olvidada, insistiera en vivir. Se arrodilló y pasó la mano por las hojas. Te quedaste, incluso sin que a nadie le importara. Y en ese instante, sintió que algo dentro de él se movía. Un claro recuerdo de su abuela diciendo: las plantas no se rinden. Esperan. Solo necesitan que alguien las vuelva a ver. Esa tarde, recogió unas hojas, encendió una tetera vieja y preparó el primer té, manzanilla con cáscara de naranja seca. El aroma llenó la casa. Por primera vez desde el abandono, se sintió abrazada. No por alguien, sino por una sensación. Al cuarto día, encontró una vieja cesta de paja. Recordó que su abuela la usaba para vender hierbas y ungüentos en el mercado local. Tomó la cesta, la llenó con algunas muestras improvisadas y se fue al pueblo. El mercado se celebraba todos los viernes por la mañana. Al llegar, todos parecían sospechosos. Nadie la reconoció. Era solo otra mujer de aspecto cansado con una simple cesta en las manos. Aún así, encontró un espacio entre dos tiendas y comenzó a ofrecer lo que tenía. Té natural para el insomnio, elaborado con hierbas de la región, dijo tímidamente. Algunos pasaron sin mirar. Otros se burlaron. Pero una señora se detuvo. ¿Manzanilla pura? ¿De la buena?
Sí. Y la banda también. La recogí ayer. La mujer sorbió por la nariz, sonrió y compró 3 paquetes pequeños. Y esa fue la primera ganancia de Isadora, 7 reales y 50 centavos. Pero en ese momento, fue como si hubiera conquistado el mundo. En las semanas siguientes, regresó al mercado. Cada vez, le traía algo nuevo, jabones de hierbas, bolsitas aromáticas, bálsamos naturales. Con el tiempo, algunos clientes empezaron a preguntar por ella. ¿Dónde está la señora del té, la del perfume de lavanda? Todavía dormía en el suelo, pero ahora tenía mantas limpias. Aún no tenía celular, pero tenía una libreta donde anotaba todo, recetas, peticiones, ideas. Seguía estando sola, pero ya no se sentía vacía. Un día, mientras limpiaba el cobertizo de la granja, encontró algo curioso, una vieja pancarta enrollada de la época en que ella y Leonardo vendían jabones caseros en ferias de artesanía. Al desenrollarla, vio una foto de ambos sonriendo. Isadora tenía las manos enjabonadas y Leonardo llevaba un delantal colorido. La contempló durante largos minutos. Luego, con un gesto sereno, la partió por la mitad. Esa imagen ya no representaba nada. Poco a poco, empezó a renovar pequeñas zonas de la casa. Compró latas de pintura con lo poco que había ahorrado. Pintó las ventanas. Arregló el caño del desagüe. Una vecina la ayudó a rehacer la cerca de atrás. La mujer que una vez había sido abandonada como mala hierba estaba, poco a poco, regando sus propias raíces. En la feria, una reportera local se interesó en su historia. ¿Una mujer que vive sola en su granja y elabora cosméticos naturales? ¿Podemos hacer un reportaje? Isadora dudó, pero aceptó. La historia era sencilla pero conmovedora. En pocos días, empezaron a llegar mensajes de gente interesada en los productos, la historia, la fuerza. Pero aún no se consideraba fuerte. Sentía que aún estaba en construcción. Aún había noches en las que lloraba, recordando la traición. La mirada de desprecio. El vacío. Aún así, cada amanecer traía una nueva oportunidad para continuar. Y fue así, en silencio, que Isadora comenzó a ocupar un nuevo espacio en el mundo, lejos del ruido, el estatus, las apariencias. Un espacio construido con tierra, valentía y raíces. El sonido de la vieja licuadora vibraba entre las paredes de la pequeña cocina, mezclando el intenso aroma a menta con sutiles notas de miel y limón. Isadora terminaba de empacar un lote de jabones artesanales con hierbas cosechadas esa mañana. La ventana abierta de par en par dejaba entrar el olor a tierra mojada y el canto de los gallos del vecino. Aquella escena, sencilla y rústica, no era el retrato de una empresaria convencional, pero era, al fin y al cabo, el retrato de alguien que había renacido. Desde el breve reportaje del reportero local, el mercado había experimentado un aumento de actividad. Algunos pedidos empezaron a llegar a través de notas dejadas en el puesto, otros por el boca a boca. El nombre Chácara da Isadora empezó a circular por el barrio. Pronto, empezó a vender en ciudades vecinas. Pero todo se hacía con lo que había disponible. Usaba hojas recicladas como etiquetas, frascos reutilizados y bolsas de papel craft cortadas a mano. Era rústico, pero con alma. Cada semana surgía un nuevo reto. Un día, llovió tan fuerte que parte del techo de la cocina se derrumbó. Al siguiente, se acabó la gasolina mientras hacía bálsamos. Pero con cada contratiempo, Isadora respiraba hondo y recordaba las palabras de su abuela. Quien siembra con amor, cosecha con dignidad.
Y finalmente ella estaba cosechando. En la feria, la gente empezó a quedar fascinada no solo por los productos, sino también por la historia. Una señora comentó una vez: "Tu lavanda me recuerda mi infancia. Cuando paso por tu puesto, siento que retrocedo en el tiempo. Eso no tiene precio". Otra chica dijo: "Mi hijo durmió toda la noche después de tomar tu té de hierbas. Nunca había visto nada igual". ¿Tienes una tienda? Isadora sonrió y respondió sinceramente: "Todavía no. Pero estoy construyendo uno con mis manos y con mi corazón". Un joven fotógrafo local, impresionado por el crecimiento de la marca, la invitó a una sesión de fotos con sus productos. Las imágenes capturaron la esencia del proyecto: manos cubiertas de tierra, mirada fija, mesas de madera con flores secas y vasos con líquidos dorados. La belleza de la simplicidad. El poder de la naturaleza. Con esas fotos, se creó un pequeño perfil de Instagram. La nieta de un vecino ayudó a Isadora a aprender a usar las redes sociales. Publicaba despacio, con pies de fotos sencillos, a veces solo una frase como: "Hoy coseché esperanza junto con el romero". Y la gente empezó a seguirme. A comentar. A compartir. A los pocos meses, una universidad local de agronomía la contactó para colaborar. Un grupo de estudiantes del curso de fitoterapia quería aprender de ella sobre los usos populares de las hierbas medicinales. Ella, que no tenía título universitario, fue invitada a participar como ponente en un grupo de estudio. La primera vez que se acercó a contar su historia a un grupo de jóvenes, temblaba. Vestía una falda sencilla y un pañuelo colorido atado a la cabeza. Contó cómo había aprendido de su abuela, cómo la habían dejado en la granja y cómo había vuelto a aprender a mirar la tierra. Nadie la interrumpió. Nadie la juzgó. Al final, recibió una ovación de pie. Uno de los estudiantes, conmovido, dijo: "Eres una de las mujeres más fuertes que he visto. Y todo esto con hojas, arcilla y fe. No vendes productos. Vendes sanación". Esas palabras resonaron en la mente de Isadora durante días. Sanación. Quizás era eso. Se había curado a sí misma, incluso sin darse cuenta. Cada hierba que plantaba, cada aceite que preparaba, era también un intento de reconstruirse desde dentro. Al quinto mes del abandono, ya contaba con un pequeño invernadero improvisado en la parte trasera del terreno. Hecho con restos de madera y plástico, pero eficaz. El suelo se había revitalizado con técnicas enseñadas por estudiantes universitarios, y las cosechas empezaron a seguir un ritmo. Un día, mientras clasificaba hojas de hibisco, recibió una carta del ayuntamiento. La invitaban a participar en una feria regional de emprendimiento femenino. No como visitante, sino como ponente y expositora. Isadora se sentó en el banco del porche y leyó la invitación más de 5 veces. Fue como si alguien hubiera visto su dolor y le hubiera dicho: "Tú importas". Él aceptó. Y se preparó. El día del evento, lució una blusa de algodón crudo, collares de semillas y una discreta sonrisa. Llevaba su cesta, ahora forrada con tela floreada, y exhibía sus productos en una mesa de madera sin tratar. Entre los jabones, tés, bálsamos y cremas, el objeto más llamativo era una pequeña nota enmarcada con las palabras: "De la tierra nacen mujeres que nadie más esperaba ver de pie". Durante su discurso, no pudo contener las lágrimas al hablar de Leonardo. No por añoranza, sino por respeto a su propia historia. Relató el dolor de la expulsión, la soledad en la granja y el reencuentro con sus raíces.
Y terminó con la frase. Dijeron que solo servía para cuidar el monte. Hoy cuido de la gente. Con lo que me dio la tierra. Una vez más, aplausos. Tras el suceso, una reportera de una revista nacional la contactó. Quería contar la historia de Isadora a todo el país. Dudó. Pero aceptó. Quería que otras mujeres, abandonadas o invisibles, supieran que no estaban solas. El artículo fue publicado bajo el título De las cenizas al campo, la mujer que renació de la tierra. La repercusión fue inmediata. Nuevas solicitudes, nuevos pedidos, nuevas invitaciones. Personas de diferentes estados querían comprar sus productos, asistir a sus conferencias, visitar su granja. Pero ella se mantuvo firme, literalmente. Siguió plantando a diario. Siguió limpiando las ventanas. Siguió agradeciendo a la lavanda por su resiliencia y al aloe vera por su fuerza. Un domingo soleado, sentada a la sombra del viejo mango, releyó su cuaderno. No solo contenía recetas, sino también frases al azar, garabatos, pensamientos. Uno de ellos decía: No eres lo que perdiste. Eres lo que cultivaste después de perderlo todo. Él sonrió. Esa noche, se recostó en la hamaca y así, lo que había comenzado como abandono se transformó en renacimiento. Había dejado de ser la mujer invisible para convertirse en la mujer que inspira. De insignificante referencia. De peso a raíz. Aún quedaban muchos pasos por recorrer. Pero el camino ahora tenía nombre, olor a menta y color de sanación. La noticia salió un martes por la mañana, en un artículo de 4 páginas con el titular. La llamaban arbusto y hoy enseña a las mujeres a florecer. El impacto fue inmediato. Isadora, acostumbrada a la calma del campo y al lento ritmo de la cosecha, tuvo que adaptarse a la avalancha de mensajes. Mujeres de todo Brasil, tanto de zonas urbanas como rurales, escribieron para compartir su dolor, abandono e intentos de empezar de nuevo. Muchas dijeron: necesito aprender de ti. ¿Nos enseñarás también? Fue entonces cuando la idea empezó a germinar. Isadora comprendió que su dolor, ahora sanado, podía servir de puente. Ella, que había aprendido a cuidar la tierra y a sí misma, podía ayudar a otros a encontrar su propio camino. Sentada en su porche, con su cuaderno en su regazo, comenzó a dibujar lo que se convertiría en uno de los proyectos más importantes de su vida, un centro de apoyo y capacitación para mujeres rurales. El primer paso fue hablar con otras campesinas de la región. Mujeres que, como ella, habían enfrentado el abandono, la violencia doméstica y luchas silenciosas. Se dio cuenta de que muchas de ellas vivían al borde de la supervivencia y la desesperación. Poseían conocimientos increíbles, pero nunca habían tenido la oportunidad de transformarlos en una verdadera autonomía. Sé sembrar, pero no sé vender, dijo la señora Irasi, una mujer de 62 años, de manos callosas y corazón tímido. Nadie me enseña a fijar precios. Simplemente me dicen que tengo que aceptar el precio que quieran pagar, se quejó Jessica, madre soltera de 3 hijos, quien cosecha pimientos orgánicos desde niña. Isadora escuchó cada historia con atención y respeto. En cada una, vio un fragmento de su propia trayectoria. Era como si todas hubieran sido enterradas vivas en algún momento y ahora buscaran florecer. Con el apoyo de estudiantes universitarios y algunos contactos que surgieron tras los informes, Isadora logró obtener donaciones de materiales básicos, invernaderos desmantelados, bancos de madera, equipos de secado y cajas de envío.
Una ONG que apoya a las mujeres ofreció asesoría legal y administrativa. Otra proporcionó voluntarios para capacitación en ventas y gestión. El antiguo cobertizo de la granja se transformó en un espacio multifuncional. En la entrada, un sencillo cartel hecho a mano decía: Centro Raíces Mujeres que siembran su propio futuro. En el interior, se creó un ambiente acogedor y de aprendizaje. En las paredes, cuadros con frases inspiradoras. En el suelo, tapetes para reuniones. Una pequeña biblioteca con libros sobre agroecología, emprendimiento y derechos de las mujeres. Todo fue improvisado, pero hecho con esmero. Solo 7 mujeres participaron en la primera ronda de conversación. Sentadas en círculo, cada una contó su historia. Hubo llanto. Hubo silencio. Pero sobre todo, hubo escucha. Y eso ya era mucho. Isadora abrió esa reunión con voz firme. No soy mejor que ninguno de ustedes. Solo caí y me levanté. Y ahora quiero que nos levantemos juntos. El proyecto creció. Cada semana llegaban más mujeres. Algunas venían de lejos, guiadas solo por la esperanza. Otras traían plántulas, semillas y productos artesanales. Comenzaron a intercambiar conocimientos, recetas y trucos del oficio. Se creó un sistema de intercambio entre ellas, una traía menta, otra jabón. Una ofrecía plántulas de romero, otra enseñaba a hacer mermeladas. Por lo tanto, la idea de formar una cooperativa rural de mujeres surgió con fuerza. La propuesta era clara: unir fuerzas para vender colectivamente, eliminar intermediarios, crear una marca propia y compartir las ganancias de forma justa. Ya basta de vender por centavos y luego revender por 20 veces más. Valemos más de lo que dicen, dijo Isadora con pasión en la mirada. Con la guía de abogados y economistas voluntarios, se registró la cooperativa. Se les dio el nombre de Mujeres de la Tierra Fértil. Crearon envases estandarizados, etiquetas con información nutricional y una identidad visual. Pero mantuvieron una esencia: cada producto llevaba el nombre de la mujer que lo elaboraba. Hecho por Zuleide. Cosechado por Marta. Curado por Helenice. La respuesta fue tan positiva que una cadena de supermercados de la capital los contactó. Querían cerrar un trato para vender kits con productos naturales de la cooperativa. Pero Isadora les impuso una condición. Solo lo aceptamos si los nombres de los productores permanecen visibles en el envase. Esto va más allá de los negocios. Es dignidad. El trato se cerró. Por primera vez, estas mujeres vieron sus nombres impresos en paquetes vendidos a cientos de kilómetros de distancia. Con el dinero de las primeras ventas a gran escala, compraron más herramientas, mejoraron el almacén y abrieron nuevos puestos en el programa. También crearon un fondo de emergencia para mujeres víctimas de violencia doméstica. Allí, ya nadie se quedaba solo. La prensa regresó. Reportajes en televisión, radio, revistas. Pero Isadora ya no era el único foco de atención. Se esforzó por compartir el espacio con todos. Soy uno entre muchos. Y juntos, somos un bosque. Un periodista le preguntó una vez: ¿cuál fue el momento en el que te sentiste victorioso? Ella respondió sin dudarlo. Cuando vi a Elsa, de 58 años, firmando el primer recibo de compra de su vida. Le temblaba la mano. Pero sonreía. Y comprendí que de eso se trataba. Y realmente lo fue. El Centro Raíces se convirtió en un referente nacional. Las universidades enviaron pasantes para aprender de ellos.
Agricultores de otros estados vinieron de visita. ONG internacionales ofrecieron becas. Pero Isadora se mantuvo firme. Nada de esto habría tenido sentido si no me hubieran tirado a la tierra. Soy como una semilla. Me enterraron viva. Pero no sabía que era una raíz, dijo en una conferencia de liderazgo femenino. Además de los talleres de emprendimiento, el centro comenzó a ofrecer clases de alfabetización, apoyo psicológico y grupos de discusión sobre autoestima, relación. Un sábado por la mañana, mientras instalaba un nuevo invernadero con 2 voluntarios, Isadora escuchó que alguien la llamaba desde la carretera. Era una mujer joven con una mochila a la espalda. Tímida y nerviosa. ¿Eres Isadora? Sí, lo soy. Vine, porque leí tu historia. Me echaron de casa cuando me embaracé. No tengo a dónde ir. Pero sé sembrar. ¿Me aceptarás aquí? Isadora no respondió con palabras. Simplemente abrió los brazos y la recibió en un largo abrazo. Porque allí, ninguna mujer estaría abandonada a su suerte. Con el tiempo, el centro empezó a recibir donaciones anónimas. Una de ellas me llamó la atención, un sobre grueso con una nota manuscrita. De una mujer que se levantó tras haber sido abandonada a la sombra. Gracias por iluminar a tantos. Dentro, una donación que permitió la compra de un nuevo sistema de riego. Isadora nunca supo quién la había enviado. Pero sabía que era alguien que, como ella, había sido enterrado, y había brotado. Al final de cada semana, seguía haciendo lo de siempre, se sentaba sola en el porche por la noche, con una taza de té humeante en las manos, y observaba el viento jugar entre las hojas. Su rostro estaba más firme ahora, sus ojos más vivos. Aún tenía cicatrices, pero ya no dolían. Eran marcas de la vida que había pasado. Una noche, recibió una invitación que la dejó sin palabras durante minutos. Sería homenajeada en un evento nacional como Mujer del Año por su contribución al desarrollo social y económico de las zonas rurales. No sabía cómo reaccionar. Respiró hondo y sonrió. ¿Quién lo hubiera pensado? El evento iba a ser transmitido por Televisión Nacional. El equipo de producción del programa le pidió una foto de su juventud para incluirla en la retrospectiva. Buscó durante horas hasta encontrar una foto antigua de ella sonriendo, junto a Leonardo, con un cuaderno y una ramita de romero en la mano. Observó la foto durante unos minutos. Luego la colocó en un marco sencillo, junto a otra imagen más reciente, ella misma y 20 mujeres de la cooperativa sonriendo, con las manos en alto y cubiertas de tierra. En el título que escribiría más tarde utilizaría solo una frase. Me veías como una mala hierba. Pero fue de la tierra de donde renací. Y sin saberlo, en ese preciso instante, alguien muy lejano encendería el televisor y vería, por casualidad, una promo del programa que saldría al aire el domingo. Conozca a la mujer que se convirtió en símbolo de fuerza, superación y emprendimiento rural en Brasil. Era Leonardo. Y abría bien los ojos. Era una noche normal en el ático de un lujoso condominio de la capital. Leonardo, ahora solo, cambiaba de canal mientras bebía un whisky caro que ya no sabía igual. El apartamento, aunque sofisticado, parecía vacío. Muebles modernos, pinturas abstractas, una iluminación perfecta y un silencio incómodo que resonaba entre las paredes. Desde su separación de Isadora, muchas cosas habían cambiado. Bruna, la secretaria por la que lo había arriesgado todo, lo abandonó tan solo 3 meses después, llevándose parte del dinero que le había confiado y dejando tan solo un breve mensaje: no sabes amar. Solo sabes usar. Leonardo intentó seguir adelante.
pero su negocio empezó a desmoronarse. Se rompieron sociedades, se cancelaron contratos. Al revelarse su traición, su imagen en sociedad, anteriormente como un hombre con visión, se convirtió en sinónimo de frialdad y escándalo. Los inversores comenzaron a distanciarse. Y, por si fuera poco, una denuncia laboral por acoso moral que involucraba a la propia Bruna erosionó lo que quedaba de su reputación en el sector. Pero esa noche en particular, algo le llamó la atención. La televisión transmitía un programa especial en honor a figuras que se habían destacado por sus acciones transformadoras en el país. Al cambiar la pantalla, una dulce voz anunció. Y ahora, la historia de la mujer que resurgió de las cenizas, tras ser abandonada, y transformó su dolor en fuente de vida para cientos. Conoce a Isadora, fundadora del Centro Raíces. Leonardo se quedó paralizado. El vaso se le resbaló ligeramente entre los dedos y el hielo tintineó. En la pantalla, ella apareció. Diferente, sí, muy diferente. Su cabello recogido con un pañuelo colorido, su piel dorada por el sol, y sus ojos, ¡ay!, sus ojos. Ya no reflejaban dolor. Expresaban determinación. Isadora hablaba con calma. Apareció entre las mujeres del mercado, recogiendo hierbas, enseñando a los niños, abrazándolas. Lo más impactante era la forma en que todos la miraban, con respeto, admiración, casi reverencia. Cuando me dejaron en la tierra, pensé que era mi fin. Pero descubrí que aquí estaban mis raíces. Y bajo el dolor, encontré fuerza, dijo, mientras las imágenes mostraban invernaderos, talleres y productos naturales siendo envasados. Leonardo se tapó la boca con la mano. Una mezcla de orgullo apenas reconocido, vergüenza y algo que no reconocía del todo, quizás arrepentimiento, se estaba formando en su pecho. Por primera vez en años, se dio cuenta de lo que había perdido. Y no era solo a la mujer. Era todo lo que ella representaba. La fuerza serena. La fe constante. La nobleza de quien sabe crecer incluso en el duro terreno del rechazo. Esa misma semana, decidió buscarla. Viajó a la ciudad donde se ubicaba la granja, ahora famosa por ser la sede del Centro Raíces. Al acercarse, el contraste entre su apariencia y el entorno era impactante: chaqueta cara, zapatos lustrados, perfume importado, todo contrastaba con la simplicidad y la vitalidad del lugar. En la entrada, había una fila de mujeres esperando para participar en un curso de manejo de hierbas. Los niños corrían entre las plantas. El sonido de las risas se mezclaba con el olor a menta y arcilla húmeda. Respiró profundamente y se acercó a una empleada. Disculpe, me gustaría hablar con Isadora. La muchacha lo miró extrañada. ¿Tienes una cita? No. Pero es importante. Chicos. Ella dudó, pero fue a advertirle. Minutos después, regresó. Ella te recibirá. Pero afuera, en el balcón. Leonardo caminó hacia la casa principal. A lo lejos, vio el viejo banco de madera donde se había sentado con ella tantas veces en los primeros años de su matrimonio. El mismo balcón, ahora lleno de flores, lleno de vida, con sus macetas y hierbas aromáticas, parecía diferente. Isadora lo esperaba de pie, con los brazos cruzados. Estaba descalza, el dobladillo de su falda estaba sucio y su cabello estaba ligeramente despeinado. Aún así, había en ella una cualidad imponente que él nunca antes había notado. O tal vez, nunca había querido ver. Leonardo. Isadora. El silencio entre los dos era denso. Te vi en la tele, empezó con voz temblorosa.
Vi todo lo que construiste, y, bueno, tuve que venir. Tenía que decirte que, lo lamento. Ella lo miró con calma, sin odio. Solo con claridad. ¿De qué te arrepientes exactamente? Tragó saliva con fuerza. De todo. De tratarte como te traté. De no reconocerte. De dejarte en ese lugar, como si fueras una carga. Fui cruel. Cobarde. Y estúpida. Ella no dijo nada. Esperó. Yo, pensé que no lo lograrías. Pero tú, floreciste. Y yo, bueno, me quedé atrás. Sola. Rota. Perdida. Isadora dio un paso adelante, con los ojos fijos en él. Me veías como una mala hierba. Como algo sin valor, sin forma, sin futuro. Pero fue de la tierra de donde renací. Y aprendí que solo quienes primero aceptan morir por lo que ya no sirve, florecen. Leonardo asintió en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Quería pedir perdón. Y, en su interior, quizás soñaba con empezar de nuevo. Pero algo más importante estaba ocurriendo. Ella extendió la mano, no para darle un abrazo, sino como un gesto de paz. Te perdono. No por ti, sino por mí. Me niego a guardar rencor. Ya no me sirve. Le sostuvo la mano un instante, sintiendo que todo lo que había existido entre ellos terminaba allí. Y, al mismo tiempo, algo dentro de él también terminaba. Espero que encuentres tu camino, Leonardo. De verdad. Él asintió, incapaz de hablar. Simplemente se dio la vuelta y regresó por el camino de tierra. Mientras se alejaba, Isadora regresó al balcón, donde las mujeres la esperaban para hablar de nuevo. Se sentó entre ellas y continuó donde lo había dejado. Allí, donde una vez la habían humillado y desechado como la mala hierba, ahora era una raíz. Era una semilla. Era un árbol frondoso. La invitación a la ceremonia llegó en un sobre blanco, sencillo pero lleno de significado. Isadora sería honrada con el Medalla al Mérito Social y Cultural de la Agricultura Brasileña, uno de los máximos honores otorgados a quienes han transformado realidades en este campo. El evento se llevará a cabo en el Teatro Municipal de la capital, con la presencia de autoridades, prensa y líderes de todo el país. Dudó un momento. Siempre había preferido el silencio del campo a las luces de la ciudad. Pero comprendió que no se trataba solo de ella. Se trataba de todas las mujeres que habían sido pisoteadas, silenciadas, borradas, y que ahora encontraban en ella una chispa de resistencia. La noche del evento, Isadora lució un vestido largo elaborado por artesanos de la cooperativa, en tono rojizo, con detalles bordados a mano. En el cabello, lucía una sencilla tiara de semillas secas. Su andar era sereno y su mirada firme. Cuando subió al escenario, el público se puso de pie en aplausos. Al fondo, una enorme imagen proyectaba su granja, con mujeres cosechando plantas al atardecer. El maestro de ceremonias leyó fragmentos de su historia, destacando no solo sus logros, sino también el impacto humano de su trabajo. Tomó el micrófono y respiró hondo. Su voz salió firme. Cuando me dejaron con un cubo viejo en medio del bosque, me dijeron que ese era mi fin. Que a partir de entonces, solo serviría para cuidar lo que crece en la tierra. Y es cierto. Lo hice. Pero lo que no sabían, es que la tierra me sanaría. Hizo una breve pausa y añadió. Me llamaban arbusto. Pero me convertí en bosque. Y ahora, otras mujeres crecen conmigo. Y esto,
es solo el principio. Aplausos. De pie. Entre los invitados, discretamente en la última fila, Leonardo lo observaba todo. Ya no era arrogante. Ni amargado. Simplemente alguien enfrentado a una verdad innegable, había perdido lo que nunca recuperaría. Y más aún, finalmente reconoció cuánto había ignorado quién era ella en realidad. Tras la ceremonia, entre saludos y fotos, Leonardo se acercó de nuevo. Pero ahora, había algo diferente. Ningún discurso ensayado. Ningún intento de reconquistarlo. Solo un hombre enfrentado a la grandeza que antes había ignorado. Ella lo vio acercarse. Mantuvo su postura tranquila. Solo vine a ver. A aplaudir. Te mereces todo esto, y más. Solo quería decirte eso. E irme. Isadora lo miró, esta vez sin rastro de dolor. Solo compasión. Sabes, Leonardo. Pasé mucho tiempo intentando entender por qué me veías como una carga. ¿Por qué no era suficiente para ti? Hoy lo entiendo, solo puedes amar lo que puedes controlar. Y yo nunca fui controlable. Era tierra viva. Y tú querías cerámica pintada. Bajó la mirada, indefenso. Ella dio un paso más cerca y habló, suavemente, como si cerrara un libro. No te odio. Pero ya no siento nada. Solo gratitud, por dejarme en ese piso. Ahí descubrí quién soy. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Había una paz en esa escena que no necesitaba lágrimas. Ni gritos. Solo aceptación. Leonardo asintió, murmurando. Te vi como un arbusto. Pero tú. Renací de la tierra, concluyó con firmeza. Y ahora soy una raíz. Y las raíces no retroceden. Se despidió respetuosamente con la mano y se fue. Isadora se quedó allí parada unos instantes, viendo cómo las luces del teatro se apagaban lentamente. Y al regresar a casa, al amanecer, caminó hasta el centro de la finca, donde ahora había un inmenso jardín de plantas medicinales. Se sentó en una piedra redonda, sacó su cuaderno y escribió. No hay mayor justicia que florecer donde te quisieron enterrar. Allí, bajo el cielo estrellado, comprendió con toda claridad. Su historia con Leonardo había terminado hacía mucho tiempo. Pero ahora, por fin, había terminado. El día amaneció apacible en la granja. Los primeros rayos de sol acariciaban suavemente los sencillos tejados, las plantas despertaban lentamente y el aroma a tierra húmeda llenaba el aire con una especie de silencio sagrado. Isadora estaba sentada en el porche, como siempre por las mañanas, con una taza de té en las manos y su cuaderno en el regazo. Allí, donde antes había abandono y dolor, ahora florecía un... Ella miró a su alrededor. El antiguo invernadero era ahora una estructura sólida, con paneles solares en el techo y parterres dispuestos en líneas que parecían dibujados por artistas. Los niños jugaban en el huerto comunitario, las mujeres intercambiaban conocimientos y visitantes de todas partes acudían a escuchar historias, aprender recetas y tocar la tierra. Allí todo llevaba el nombre de quienes sudaron, lloraron y creyeron. No había lujos, solo verdad. Cada hoja recogida tenía una historia. Cada pastilla de jabón vendida financiaba un nuevo sueño. Cada plántula plantada simbolizaba una vida que comenzaba de nuevo. Isadora cerró los ojos un momento y dejó que el viento le acariciara la cara. Era el mismo viento que soplaba cuando todo parecía haber terminado, pero ahora era diferente. Era una brisa de nuevos comienzos. De plenitud.
Recordó cuando la dejaron con un cubo en las manos y sin esperanza en el corazón. Cuando la llamaron inútil, insignificante, un peso muerto. Pero sonrió. Porque ese fue exactamente el momento en que Dios la plantó. Y allí, en el suelo más improbable, germinó. No había rabia en su pecho. Solo gratitud. Porque incluso el dolor había contribuido a forjar a la mujer que era ahora. Las humillaciones, los no, las miradas de desprecio, el abandono, todo eso se había convertido en abono. Un día, todo lo que la había hundido fue precisamente lo que la había enraizado. Con el tiempo, descubrió que los verdaderos milagros ocurren en silencio. La sanación llega mientras se riega, mientras se cosecha, mientras se comparte. Y la justicia, la verdadera justicia, no grita. Florece. Quizás, en el fondo, la mayor misión de Isadora nunca fue simplemente recuperarse. Quizás fue renacer de una manera tan completa que otras mujeres también se sintieran capaces de hacer lo mismo. Y lo había logrado. No con discursos prefabricados ni con rebeldía, sino con trabajo, paciencia y fe. Se levantó con calma, caminó hacia el almacén y vio a un grupo de nuevos participantes iniciando el curso de autonomía financiera. Una joven, visiblemente conmovida, le dijo: «Vine aquí pensando que era un arbusto. Y hoy me di cuenta de que soy una semilla». Isadora le tocó suavemente el hombro. «Entonces prepárate para florecer». Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su existencia era ahora una prueba en sí misma. Su historia, un grito silencioso que resonó por todo el país. Nunca subestimes el poder de quienes han sido arrojados al suelo. Porque es de la tierra de donde brotan las raíces más fuertes. Y ese fue el mensaje que dejó para el mundo. Tú que me escuchas ahora, quizás también has sido descreído. Quizás te han herido, abandonado, pisoteado. Quizás te encuentras en un punto donde todo parece derrumbarse. Y si es así, recuerda, el suelo no es el final. Es el principio. Porque es de la tierra que nacen las semillas. Es de la oscuridad que brota el brote. Y es del dolor más profundo que nace la fuerza más verdadera. Hoy Isadora no es solo un nombre. Es un símbolo. Es un camino. Es una raíz. ¿Y tú? Tú también puedes serlo. Simplemente acepta que a veces lo que parece enterrarte es lo que te prepara para florecer. Si esta historia te conmovió de alguna manera, no te la guardes. Compártela. Comenta. Suscríbete al canal. Juntos, difundamos más historias que sanen, inspiren y transformen. Porque donde muchos ven maleza, nosotros vemos futuro.